Listo, ya. Bueno, entonces, pues el día de hoy voy a contarles un poco acerca de el problema de localización de fallas en el sistema de distribución. Pues esta es una charla del profe Jairo Blanco, pues él me dijo que lo acompañara y que le ayudara un poco. Entonces, para empezar, pues las secciones en las que dividí la exposición, primero una pequeña definición muy intuitiva y los antecedentes del problema, los métodos para localización de fallas, unos trabajos realizados en la UIS, qué proponemos nosotros con el profesor Jairo y el profe César en la investigación, y luego cómo implementar unas redes neuronales convolucionales en Python. Pues aclarar que es una pequeña revisión del estado del arte, muy superficial, donde se explican apenas los principios básicos de los métodos y pues luego contar nosotros qué vamos a hacer en nuestra investigación. Entonces, para empezar, quiero con una definición muy intuitiva de lo que es una falla en el sistema eléctrico. Entonces, una falla es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente, colocando el sistema en un punto de operación fuera de lo normal. Entonces, eso es lo que es una falla en el sistema. Entonces, ahora, antecedentes del problema, ¿de cuál problema? De cómo localizar las fallas en el sistema de distribución. Entonces, este problema de localización en sistemas eléctricos no es nuevo. Las primeras investigaciones se enfocaron en la localización de fallas en las líneas de transmisión. Es una línea de transmisión que lleva unas corrientes trifásicas desde dos terminales, uno de envío y uno de recepción. Cuando ocurre de un momento a otro una falla en la línea, entonces se produce una alteración en esas corrientes y el problema es pues, localizar la distancia de falla. Entonces este problema en las líneas de transmisión es un problema que está parcialmente resuelto debido principalmente a dos cosas: que hay muy buena instrumentación en los terminales y debido a que no hay cargas intermedias en la línea. Entonces, ¿cuándo no está resuelto? Cuando hay fallas de alta impedancia o fallas evolutivas. Entonces, ahora, llevándolo esto al contexto de los sistemas de distribución, pues es un problema de la misma naturaleza, pero presenta una mayor complejidad debido a que en los sistemas de distribución hay cargas intermedias, hay una topología radial con muchas ramificaciones y además al haber muchas subestaciones no se cuenta con una buena instrumentación. Entonces todo este compendio de cosas hace que el problema se vuelva complejo. ¿Y vamos bien hasta ahí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, está interesante. Listo. Entonces, eso es como los antecedentes del problema. Entonces, conociendo eso, al hacer una revisión del estado del arte se encuentran los métodos con los cuales se han atacado este problema. Entonces, hay 5 diferentes metodologías, que es la primera es la inspección visual, luego pasa a los métodos basados en el modelo, métodos basados en ondas viajeras, métodos basados en el conocimiento, o también llamados inteligencia artificial, y los métodos híbridos. Entonces, pues voy a dar como las ideas principales de cada uno de estos métodos, así las voy a dar muy por encima para que ustedes se vayan haciendo una idea. Entonces, la inspección visual, pues es la técnica que emplean actualmente los operadores de red en Colombia, y la técnica consiste en un grupo de cuadrilleros, un grupo de personas que salen a hacer una inspección visual posiblemente en el ramal que se presentó la falla. Esta técnica se complementa con los usuarios finales que realizan llamada telefónica al operador de red a indicar de que presentan ausencia de energía o que ven una
anormalidad visible en el sistema. Esta técnica pues presenta una serie de desventajas, como gasto de tiempo alto, involucra vidas humanas y depende de agentes externos al operador de red. Además que no es aplicable en los casos en que las fallas del sistema no sean visibles. Pero pues es el que emplean actualmente todos los operadores de red en Colombia. Luego el segundo método son los métodos basados en el modelo o también llamados en impedancia. ¿Por qué reciben este nombre? Porque necesitan de un modelo eléctrico para su funcionamiento. Entonces acá entra lo que hablaba Juan Carlos es un tipo de modelado con conocimiento perfecto, donde ¿qué se necesita? Entonces hay un punto de medida donde tengo medidas de tensión y de corriente. Se necesita también modelar los datos de la carga, saber qué tipo de modelado se está trabajando en la línea, si es línea corta, línea larga, todo eso depende del modelador, y de la topología de la red interviene también en este tipo de modelos basados en impedancia. Estos tipos de modelos, pues para aplicarlos se necesita saber de ingeniería eléctrica, entonces se pueden trabajar tanto en valores de secuencia como en valores de fase para hacer ese análisis. Entonces, ¿qué pasa? En el punto, si se tiene un sistema de distribución y se tiene un punto de medición, entonces se tiene valores de tensión y corriente con los cuales puede calcular la impedancia vista desde el punto de medición. Entonces, esa impedancia vista puede ser equivalente en muchos puntos del sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Pues hace un círculo en la que las intersecciones de ese círculo son todas las posibles ubicaciones que corresponden a esa impedancia vista. Entonces acá pues ya se ve un problema. Entonces, y el problema es saber en cuál de todos estos puntos es que realmente ocurrió la falla. Entonces, ese problema se llama el problema de la múltiple estimación. Y es el principal problema que presentan este tipo de algoritmos basados en el modelo, en la impedancia. Más adelante seguiré hablando de este problema. O sea, ellos lo que hacen es que miden la impedancia hasta el punto de falla. Lo que pasa es que no saben dónde está la falla, ¿cierto? Sí, señor. Oye, eso está interesante, ¿no? Entonces usted tiene tensión y corriente desde el punto de medición. Y pues la tensión y corriente le da una impedancia, pero la impedancia puede estar la impedancia que da desde este punto hasta acá, es la misma que da hasta acá, y en todos estos puntos son los posibles. Entonces ahora es saber usted en qué punto de esos 5 posibles es que ocurrió la falla. Claro. Listos. Entonces esas son como las ideas básicas de la metodología basados en impedancia. El tercer método son los métodos basados en ondas viajeras. Entonces el problema también empezó primero en las líneas de transmisión. Entonces este tipo de metodología actualmente ha cogido mucha fuerza, ya que se han mejorado los sistemas de comunicación y los operadores de red han invertido gran cantidad de dinero en estos instrumentos. Entonces, como se muestra en la figura, entonces hay una línea de transmisión y ocurre una falla. Esa falla genera ondas viajeras de alta frecuencia hacia los terminales. Entonces ocurrió la falla y se generó una onda de alta frecuencia que viajó a cada uno de los terminales y se tomaron los tiempos de cada una de estas ondas. Esta onda vuelve y se refleja y vuelve al lugar en el que ocurrió la falla, en el punto de discontinuidad, y puede que vuelva y se refleje o siga o pase ese punto de falla. Entonces, suponiendo que hay unos medidores que están sincronizados, entonces pues yo puedo tener el tiempo A y el tiempo B.
Entonces calculo un tiempo de desfase, de retraso, entre esas dos ondas. Y pues la idea general es aplicar teoría de ondas, física 3. Entonces, donde pues, si yo conozco la longitud de la línea, conozco la velocidad de la luz y el tiempo de desfase, a través de esta ecuación yo puedo calcular la distancia de falla, que es la solución al problema. ¿Qué pasa? Pues que esto es para líneas de transmisión. Cuando se va a aplicar este tipo de métodos para los sistemas de distribución, pues el problema es mucho más complejo. Se producen transitorios que son muy difíciles de captar. Entonces, este tipo de métodos se necesita la ayuda de procesamiento de señales. Entonces, necesita la transformada Wavelet o transformada de Fourier para hacer un complemento y llegar a encontrar una respuesta en los sistemas de distribución. Y ese es el método basado en ondas viajeras, como la idea fundamental de la metodología. Entonces pasamos al cuarto método. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Qué pena ya la llegada tan tarde. ¿Daniel ya empezó? Sí, entonces ahí vamos, despacito. ¿Mucho trancón o qué, profe? Una pequeña habilitación por terminar y ahorita calificar. Bueno. Bueno, Daniel, si quiere, no sé, continúe y yo me lo voy sumando en la medida que Vale. que vaya avanzando. Listo. Pues ya he contado entonces, profe, los métodos que utilizamos para localizar fallas en el sistema. Voy en los métodos basados en el conocimiento, también llamados en inteligencia artificial. Si quiere ponga la 3, la diapositiva 3, Daniel, ponga la 3. Sí. La 3. Bueno, la 4, perdón. La 4. La 4. Aquí la 4. Ahí, porque acá no. Ahí. La 4 es. Sí, esa. A ver, en esa quizás hay una pregunta ahí que quizás Daniel sería interesante plantear, y es con el objetivo que Daniel viene aquí a dar como una pequeña, digamos, demostración de lo que viene indagando. El problema como tal, me imagino que Daniel ya planteó que no es un problema realmente nuevo como problema. Lo que sí cada vez, digamos, aparece como desafío es los cambios, digamos, en la modernización en muchos sistemas. Pues el problema parece que a pesar de que conceptualmente sigue siendo el mismo, como que a la hora de atacarlo, pues siempre los retos son distintos. Alguna vez un estudiante preguntaba que cómo así que de dónde surgía ese problema de localización de fallas. Si todos recordamos, pues estuvimos por allá en cierta parte en sistemas de potencia analizando las fallas, las estrategias, digamos, de modelado para calcularlas. Entonces el estudiante planteaba que por qué era necesario o por qué se convertía en un problema la localización si de hecho nosotros, digamos, en los análisis que se enseñaban en sistemas de potencia, lo que, digamos, la forma de calcular fallas relativamente ya estaba definida. Entonces quisiera escuchar como el concepto de alguno de ustedes o la opinión, ¿sí? de si es cierto que ya teníamos una estrategia clara, modelado en secuencias, todos los tipos de... Entonces, ¿dónde estaba el desafío nuevo cuando se hablaba de localización de fallas? No sé si alguno quiera comentar o quiera, digamos, opinar. ¿Alguno se anima? Sí, profe, es que se está como entrecortando el sonido. Ok. No sé si quieres, Daniel, como tratar de apagar el micrófono y a ver que el profe nos cuente de nuevo, porque sí está como baja la calidad. No sé si seré solamente yo.
¿Los demás están escuchando bien la pregunta del profe? Sucedió lo mismo, estaba cortado un poco. Listo, voy a intentarlo de nuevo. Sí, es que aquí un problema con la calidad del internet parece ser. Un estudiante planteaba que si ya, digamos, tanto en el análisis de sistemas de potencia, el análisis de fallas, así como lo que ustedes vieron en el análisis avanzado de sistemas de potencia, los modelados, digamos, de análisis de fallas ya estaban bastante claros, eran análisis de redes de secuencia, modelado y cálculo de corrientes de falla. Si esto ya estaba bien claro, ¿de dónde surgía el problema de localización de fallas? Si cualquiera de nosotros pudiera en este momento hacer uso de todo ese modelado de redes de secuencia y hacer cálculos de falla, digamos, en cualquier sistema. ¿Dónde estaba como la connotación de que la localización de fallas se convertía en un problema? ¿Sí? Eso es un poco, digamos, el contexto. Ya, pues no sé, como dice el profe César, de pronto inocentemente yo diría que de pronto está pues en los costos de instrumentación, ¿no? Porque cuando uno ya va al sistema de distribución, pues se multiplica la necesidad de instrumentación para hacer todo ese tipo de medidas para pues después poder hacer todos esos análisis. Yo creería que eso es como de pronto tal vez lo primero, no sé, ahorrar en dispositivos de medición, tal vez, no sé. Sí. ¿Alguien más? Pues sí, yo creo que lo que faltaría es información y exactamente al aumentar el sistema pues necesitamos medir tensión en todos los nodos y medir corrientes y potencias y eso no lo podemos tener en todo el sistema, sino que tenemos puntos específicos de medida y pues la falta de información es lo que no nos permite hacerlo con métodos convencionales. Listo, gracias, Cristian. Esto, sí, ¿no? Quizás en ese momento como estudiantes y quizás es una forma, digamos, cuando uno está terminando su octavo semestre viendo sistemas de potencia, está como muy enfocado al cálculo, ¿no? Al calcular. Entonces, claro, si usted le pregunta a un estudiante que acaba de terminar su octavo semestre, para él el problema de falla solamente es calcular corrientes de falla. Y eso claramente, ¿cómo haces un cálculo de planeación? Entonces, por eso para él entonces, no es que esté más que eso, que yo soy el que digo dónde está la falla, le doy unas características a esa falla y yo calculo las corrientes de falla. Lo interesante es quizás lo inverso. Es ya en la práctica, ya cuando no estoy planeando, sino lo que yo estoy ahí es en operación, el problema pues se invierte. Porque ahora claramente yo no sé dónde se dan las fallas ni con qué características y lo que sí puedo lograr obtener es información, ¿sí? O sea, medición. Dependiendo de cantidad de información, calidad de información, es donde ya ustedes, pues bueno, eso sí ya va un poco en el sentido de lo que planteó Cristian y Juan Carlos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de información y de la calidad de información, es donde ya empiezo a enfrentarme a qué hago con esa información para tratar de identificar. ¿Sí? Entonces es un punto interesante, porque quizás si ustedes miran cuando terminan como estudiantes, para usted fallas solamente era que usted las hacía, pero no pensaba en la otra maravilla, que es cuando yo intento es localizar dónde está. Entonces, diría uno, pues el modelado debería seguir siendo el mismo, sí, en esencia sí, solo que simplemente lo que hicimos fue cambiar las incógnitas. En el curso de sistemas de potencia, sus incógnitas eran los valores de corriente de falla, ahora sus incógnitas invierten, yo conozco las corrientes de falla porque las puedo medir, pero ahora lo que no intento identificar es dónde está el punto y con qué características se dio esa falla. Es un poco como para ver ahí rápidamente como el contexto en términos como de incógnitas, cómo se trasladó el problema. Listo, Daniel, si quiere ahora sí continúe. Bueno,
Entonces, con ese contexto que puso el profe, entonces, en la inspección visual, los métodos basados en impedancia, que es lo que habla el profe, se puede atacar por redes de secuencia, valores de fase, la múltiple estimación, las ondas viajeras y métodos basados en el conocimiento en inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué tienen este nombre? Entonces, basados en el conocimiento es porque usted no necesita de un modelo eléctrico para que estos funcionen. Entonces, quiero aclarar acá que es como el primer encontronazo que yo tuve cuando empecé la maestría, y era que yo no había modelo eléctrico y que, o sea, no era necesario estudiar 5 años de ingeniería eléctrica o saber de circuitos y de redes de secuencia, de sistemas de potencia para aplicar este tipo de metodología, ya que los métodos basados en el conocimiento necesitan esa información para poder ser entrenados. Dijo Alejandro, ¿dónde quedó B igual a I por R? Sí, eso. Entonces, es como una aclaración que yo quería hacer acerca de este tipo de metodologías. Entonces, los investigadores a lo largo del tiempo pues han empleado, por las características del problema, han empleado algoritmos basados en inteligencia artificial. Entonces, particularmente algoritmos basados en aprendizaje de máquinas. Y pues en el aprendizaje de máquinas hay muchos tipos de algoritmos, pero los que han sido implementados en la literatura porque han llegado a una mayor eficiencia es las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial. Entonces, estos dos tipos de algoritmos basados en inteligencia artificial son las que más han sido aplicados en el problema de localización de fallas. Entonces, porque un poco, digamos, pues las razones por las cuales han sido utilizados es pues porque pueden capturar relaciones complejas entre las entradas y las salidas. Entonces acá el problema cambia y pues las entradas ahora a mi técnica van a ser valores de tensión y corriente, llamados también unos descriptores que uno tiene que ir a trabajar y saber cuáles son los que mejor funcionan para su red neuronal o para sus máquinas de soporte, y las salidas son localización de falla o de distancia de falla. Entonces este tipo de metodología pues ha sido muy acogida, tiene tiempos de respuesta muy rápidos, unos tiempos de ejecución cortos y tienen el poder de generalización. Entonces usted los entrena y luego presenta unos nuevos datos que él nunca ha visto y él tiene la capacidad de hacer esa generalización y sigue dando buenos resultados. Quizás ahí para sumarle a lo que plantea Daniel, si quiere devuelva la presentación, Daniel, por favor. Sí. Digamos, la proposición que hace Daniel es muy importante, ¿no? O sea, en estas técnicas de inteligencia artificial lo que usted necesita es información, mucha información. Pues por eso cuando Daniel empezó como a enfrentarse, bueno, primero, por lo menos voy a implementar una red neuronal, las características mejores posibles que pueda encontrar, usando Python, usando y él encontró algo particular, y es que, bueno, los ejemplos típicos es clasificación de imágenes. Entonces su primer reto fue encontrarse con clasificación de imágenes de perros y gatos, y usted dice, bueno, eso es interesante, se aprende, se ajusta un algoritmo, etcétera, etcétera. Ahora cuando intenta pasar al análisis ya en sistemas de distribución, por ejemplo, en este caso, pues sistemas de distribución, el reto es la información, nuevamente. Entonces Daniel parte de la lógica de decir, oiga, pero los métodos basados en conocimiento no necesitan de un modelo eléctrico, a menos, claramente, ahí es donde ya viene el análisis, a menos que no tenga la suficiente información. Y ese realmente es el verdadero reto. Nosotros, pues, cuando digamos hemos estado discutiendo un poco con la electrificadora, bueno, ¿ustedes cómo están? El estado actual de la electrificadora, un operador de red que pues tiene funcionamiento de hace ya varios años. Entonces, vean lo difícil que es simplemente decirles, preguntarles, bueno, ¿y ustedes cómo están de información?
Entonces ellos preguntan, ¿qué tipo de información quieren? Entonces uno dice, pues la mejor información posible. Cuando le pregunta la mejor información posible, pues usted empieza a encontrar con todo. Sí tenemos unos medidores. Sí, hay algunos medidores que registran cosas durante las fallas. Y nuestra mejor información posible está pensada en formas de onda, o sea, un registrador de latencia que registra las corrientes de falla y las extensiones bajo falla. Eso es lo que nosotros aquí en los algoritmos y en todo lo que simulamos y todo, es lo más básico que uno puede obtener de cualquier simulación, las formas de onda, ¿sí? Para que usted haga con esas formas de onda lo que quiera, procese lo que quiera. Entonces, lo mínimo que uno diría es eso, ¿no? Para ellos eso mínimo que es para nosotros en simulación es lo máximo o lo más alto, la medición de más alto nivel que ellos pueden llegar a tener. Entonces se encuentran con circuitos que no tienen medidores de calidad de potencia instalados, se encuentran con circuitos en cabecera que tienen, corrientes, o que un único medidor para la salida de una subestación que tiene 5 circuitos ramales. Entonces ahí viene el otro punto, usted dice, oiga, pero yo en simulación todo es tan bonito que yo puedo medir donde yo quiera y saco la información donde yo quiera, pero en la práctica pues tiene un medidor que realmente capta lo de 5 ramales, entonces ya la información queda para el efecto de localización de fallas, pues ya es mucho más complejo porque el que me interesa no es la cabecera de un solo circuito ramal. Entonces cosas como esas empiezan a aparecer y dice, oiga, no tenemos la información, partiendo del supuesto que los métodos de inteligencia artificial lo único que requieren es información, no me interesa esa caja negra que es el sistema de distribución, pues nosotros en este caso dice, sí, necesitamos apoyar esa información. Ahí es donde Daniel cae en cuenta, oiga, pero no, o sea, yo sí necesito un modelo, en este caso me toca usar un modelo eléctrico para ayudar a extraer información del sistema y entrenar mi red. ¿Sí? Pero no siempre significa que tenga que hacerse, ¿no? Porque si yo llego a un problema específico donde sí hay mucha información, pues no necesito los modelos de nada, absolutamente de nada eléctricos, y simplemente parto de un tratamiento de información. Entonces eso es clave. Lo que sí me atrevo a decir es que pues la generalidad en los operadores, los sistemas eléctricos de los operadores de distribución, pues esa es la realidad. Ellos casi no tienen medición instalada suficiente, mi historial es como para llegar a decir, tengo una buena base de información para poder, digamos, aplicar estas técnicas. Entonces, la decisión es, pues, modelo, y, claro, ese modelo, la precisión de ese modelo, pues, obviamente te va a impactar en la precisión de mi técnica de localización. Si yo tengo modelos y el operador de red tiene un levantamiento de todos sus circuitos de distribución, levantamiento erróneo, conductores que no son, disposiciones que no son en las líneas aéreas, XX, eso es algo que también es otro problema. Entonces toda esa imprecisión en el modelo se traslada en la información y eso se traslada en la precisión. Entonces ahí hay retos importantes, por ejemplo, ¿qué se nos ocurrió a nosotros? Pues denos, digamos el caso del verificador, denos el modelo que tienen, con ese modelo que tienen, como lo tengan, tratemos de encontrar la poca información clara que tenga, digamos, una localización que identificaron en campo y las medidas, y empecemos a evaluar cómo está ese modelo. El punto de partida es, vamos a usar un modelo eléctrico, evaluemos lo que tan bueno es con esos 5, 6, 7 fallas bien identificadas que se tienen en el sistema y crucemos. Sería como una forma de por lo menos darle un diagnóstico inicial. Y ya en adelante empecé a usar el modelo y empezar a generar la base de conocimiento de la red neuronal o la máquina de soporte va a usar. Pues eso es otro contexto importante a la hora ya de ver qué hay en el campo y cómo lo traigo para, en este caso, usarlo en una tecnología. Yo quisiera hacer ahí un par de preguntas. Buenos días, ¿sí? Primero. En primer lugar, ¿qué entendemos como una máquina en este caso? Porque pues vemos un medidor, pero el medidor toma los datos con cierta periodicidad, los almacena, etcétera, pero a eso le llamamos una máquina que aprende, o sea, el medidor tiene esa capacidad, o estamos hablando de algo diferente.
Y lo segundo es, para este tema de fallas, es necesario conocer los datos de únicamente de las fallas, o también los datos operacionales en condición estable, etcétera, son importantes para el aprendizaje de estas máquinas y con respecto a la toma de decisiones cuando suceda la falla. Daniel, usted es el experto. Cuéntenos. No, pues el medidor como tal simplemente vendrá de las mediciones de tensión y corriente. Ya lo que se llama máquina o viene de Machine Learning, aprendizaje de máquinas, ya es como tal, digamos, puede ser cualquiera de estas dos técnicas. Entonces el compendio esto se le llama una máquina que está aprendiendo, ¿sí? El medidor que me da las entradas, tensión y corriente. Ya esas entradas, entonces el concepto, Alejandro, es que esas entradas ya entran a la máquina, a esta máquina de aprendizaje que viene y hace todas las operaciones y pues me da unos resultados. Entonces puede ser también ya, pues esto es otro tipo de máquina que son máquinas de soporte vectorial. Entonces lo mismo, él tiene unas entradas que le da al medidor y da unas salidas. Pero físicamente la máquina es pues un software. No, sí, claro. Sí, es un algoritmo. Sí. Esa es una buena, sí, Alejandro. O sea, operacionalmente, ¿usted cómo lo ve funcional? Entonces es que en la electrificadora, en el centro de control, pues tienen los equipos, tienen el acceso a la información. Entonces, digamos, ellos tienen 5 medidores de calidad de potencia que están instalados en cabecera de circuitos. El centro de control los une en caso de estación al SCADA y a través del SCADA, pues esa información llega al centro de control. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando esos equipos se detecta una falla, los equipos guardan esa información. El ideal operacional es que el operador ya diga, le dé su clic, en ese clic lo que está es extrayendo la información de eso. Y tiene ese servidor al lado, o una parte es como para ejemplificarlo. En ese servidor está el algoritmo, y en ese algoritmo está pues una red neuronal o una máquina que un clic, entra en esos da salida, es una posible localización de falla. ¿Sí? Entonces ya la detalle del algoritmo, entonces puede ser que la falla tenga ahí, digamos, un sistema de georreferenciación cruzado con y le dice el sitio posible. Y ya, eso es así como la lógica operacional. Yo quería de pronto ahí... Ok, perfecto. Y con respecto a los datos históricos, o sea, en condición normal, ¿son necesarios o solamente los de falla? Claro, o sea, ahí son dos estados. En el estado de falla, entrenamiento, que es lo que Daniel ahorita está esforzándose, usted tiene que darle en esa base de entrenamiento todo eso, para eso es todo el resumen. Y lo que intenta es que usted le dé a él la mayoría de casos posibles. Entonces, bueno, lo que sí ustedes ya conocen es que pues, las condiciones de estado es como funcionan los sistemas eléctricos. En condiciones de estado estable, el margen de operación, pues que las tensiones estén en 1 por unidad, estén en 0,95, el impacto que tienen en corrientes de fallas no son tan amplios, la variación, diferentes condiciones de estado estable, baja carga, media carga, todas las que usted quiera, porque por simulación usted puede hacer todo lo que quiera. Entonces, en la base de datos, usted donde evalúa todas las condiciones de baja carga, media carga, operación, ya cuando la máquina está operando, la máquina de localización de ellas, usted ya, los datos, ahí ya, digamos, esa parte de entrenamiento ya. Usted solo tiene una caja donde esperan unas entradas, que son ya una falla a las 10 de la mañana, entraron los datos y salió, ya, ¿sí? Si usted ve que las fallas de esta semana, todas, la localización no fue mejor, ahí donde Daniel habla de, oiga, puede aprender. Entonces usted se enfocó en esas 10 fallas de la semana, las cuadrillas le dijeron, oiga, esa falla realmente fue acá. Ahí se notó que hubo un aislador, una fuga, un aislador. Entonces ahí viene, usted llama al ingeniero a través de entrenamiento de la red y le dice, oiga, mire, esta falla sí supimos dónde fue.
pero no está dando tan bien. Entonces él le agregaría esas 10 nuevas fallas y volvería a entrenarla, ¿sí? Podría volver a entrenarla y logrando que ella se reajuste tomando esas 10 posibles fallas bien identificadas en campo. Y esto sería, digamos, como la lógica ahí de funcionamiento. Yo de pronto quería resaltar un poco lo que está diciendo el profesor Jairo, porque me parece supremamente importante y era lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que el problema al que nos enfrentamos es la falta de información. O sea, ¿cómo podemos incorporar información, como decía el profe, que sea valiosa para nuestro modelo? Entonces, hay un principio en la teoría de la información, es que la información nunca hace daño, ¿sí? Entonces, es preferible tener un modelo eléctrico que no sea tan bueno a no tener ningún modelo eléctrico, ¿sí? Porque usted, al implementar el modelo, usted lo que está haciendo es darle más información a su sistema. Y al darle más información, pues sí, la información es correcta, ¿no? O sea, partiendo de que la información es buena, pues va a mejorar la respuesta. Eso me parece bastante interesante. Y un poco lo que decía Alejo en cuanto a la máquina, digamos, todos estos sistemas, especialmente el de redes neuronales, ellos están basados tratando de replicar un poco el proceso de lo que hace la mente, ¿no? Entonces, hay dos cosas que son diferentes, digamos, la intuición y el raciocinio, ¿sí? Cuando usted le pregunta a una persona cuánto es 2 más 2, él le dice 4, pero él no está computando la respuesta. Él simplemente dice 4 porque está llamando de la memoria esa respuesta. Entonces, en cuanto a la máquina, la red neuronal, una vez que es entrenada, eso es lo que está haciendo. O sea, ella está llamando de la memoria, tratando de acordarse cuando se presentaron unas condiciones similares, qué fue lo que pasó. O sea, cuando en las entradas habían una configuración de condiciones, una circunstancia especial, qué fue lo que pasó, y él aprende. Entonces, cuando se presenta algo similar, él trata de mostrar y después trata de extrapolar, intrapolar entre circunstancias similares, tratando de predecir entre diferentes puntos, pero él no está haciendo raciocinio, o sea, él no está computando, él está llamando de la memoria. Y ya cuando vuelve a reentrenar, de cierta forma podría ser similar a como hacer raciocinio, como introducir nueva información y hacer que el modelo pues pueda predecir mejores resultados en el futuro. No sé si me hago entender con la analogía, pero sí está bastante interesante lo que está diciendo el profe. Yo tengo 2 preguntas. Sí. Hola. Bueno, Jairo o Daniel, la primera pregunta tiene que ver con el tipo de datos que ingresan a la red. Entonces, ¿ustedes van a considerar exclusivamente datos de estado estable o van a considerar datos instantáneos de medida, digamos, sin caracterizar el punto del transitorio en el que se encuentran las medidas, o van a ingresar datos de estado estable y van a cuantificar los fenómenos transitorios de alguna manera? ¿Me explico? Es diferente decir vamos a medir tensiones y corrientes en ciertos puntos de la red, siempre en estado estable, y una vez terminada la falla, pues medimos y con eso, digamos, tenemos la predicción de la localización. O van a estar, o digamos que la idea es que cuando este algoritmo se ejecute ya en campo, la medición sea instantánea y esa información entre de forma instantánea a la red, o como les digo, la tercera alternativa es la de, por ejemplo, si hay una falla, cuantificar, por ejemplo, la variación o el pico del transitorio para usarlo como información para la red. Esa es la primera pregunta. Por ti, les hago la segunda. Bueno, yo le puedo ayudar ahí un poquito. Me dicen si de pronto se corta mucho porque es que la señal de internet no, pues está bien, está bien. Defectuosa. Sí, sí. A ver, yo le voy a contestar un poquito. Y es interesante, quizás más adelante íbamos a hablar un poquito de eso, pero sí es interesante acá ya que estamos en ese contexto. Ese es el siguiente reto. Ese es el reto en el que Daniel, digamos, hasta ahora lo está visualizando, pero no se ha enfrentado. Entonces, cuando Daniel muestra ahí ese input, pues la primera pregunta es clave, ese input realmente es
bueno, donde está el Juan Manuel, efectivamente son más, sobre todo, principalmente, es tratando de las mediciones. O sea, siendo un medidor clásico, entonces yo digo una falla. Eso sí, lo importante es que la mayoría de métodos, digamos, que se han enfrentado a esto, eso es lo que Daniel llamó descriptores, esa es la información, esos inputs son descriptores, es que la mayoría de métodos usan descriptores, valores que cuantifican de la onda en el estado de falla. O sea, a nosotros nos interesa sobre todo es el estado de falla, ¿sí? Durante la falla. Entonces usted dice, ¿qué es durante la falla? Claro, viene el transitorio, viene la tensión en estado estable, hay un transitorio que es donde la falla entra, y después viene el estado estable de falla, que es durante, digamos, esperando que la protección opere. Eso son dependiendo del tipo de protección, pero en distribución, pues por las características, tenemos varios ciclos de falla. Ahí ese es el objetivo principal, sacarle la mayor información durante el estado estable de falla. Ya le digo por qué la parte transitoria no nos tiene sus incógnitas todavía. Pero para responder a la primera pregunta, Juan Manuel, sí, a nosotros nos interesa el estado de falla. Ahora, ¿qué puede usted medir durante el estado de falla? Que un equipo pues, de buenas prestaciones, un medidor de calidad de potencia, pues le entrega las ondas durante el estado de falla, y usted, por decirlo, tendrá 3 ondas de tensión y 3 ondas de corriente, ¿sí? Eso es su insumo. Haga lo que quiera con esas 3 ondas de tensión y las 3 ondas de corriente. Y cuando digo haga lo que quiera es porque muchos métodos dicen, bueno, yo voy a calcular, es empezar a jugar, en pocas palabras. Y por eso el reto son los descriptores. Algunos dicen, vamos a quitarle la secuencia positiva a esto y dejamos un índice que lo voy a llamar, lo bautizo como yo quiera, y bueno, este índice RB, algunos lo llaman RB. Otro dice, voy a trabajar entonces con las corrientes y saco una corriente equivalente de secuencia 0, por ejemplo. Listo, otro descriptor. Entonces usted empieza a coger, es un ejercicio de mediciones, ¿sí? Coge las ondas y empieza a calcular cosas que usted le enseñaron. Y todas se le ocurrieron 200 descriptores. Entonces sus input, ahí el input N es 200. Ahora la pregunta que queda es si de esas 200, ¿cuáles son realmente útiles? ¿Sí? Algunos usan también este estado de prefalla. Afortunadamente el estado estable antes de la falla también algunas veces se usa, porque usted dice, yo quiero calcular la relación entre la corriente de secuencia positiva antes de la falla y durante la falla. Bueno, pues el medidor también le entrega unos ciclos antes de la falla, entonces tiene absolutamente todo. Tiene ondas antes de la falla, tiene ondas durante la falla. Pero lo que sí es claro es que su énfasis está durante la falla, pero usted puede cruzar ahí información. Entonces, el reto ahí duro es que usted se le puede ocurrir las cosas que quieran. A muchos autores, a muchas investigaciones se les ocurre lo que quiera. El reto es encontrar el grupo de descriptores de esos 200, cuáles son los 10 que realmente me correlacionan de mejor manera el punto de falla con las medidas. Y digamos, ese es el reto importante. La parte transitoria no es, o sea, digamos, usted, no sé si, es que no tengo aquí una imagen, Daniel tampoco tiene una imagen, ¿no? Es decir, interesante, pues, lo que usted esperaría encontrar las ondas, digamos, durante una falla. Entonces vienen las ondas en estado estable, hay un momento transitorio, dependiendo de la causa y de todo, es interesante ver que ese transitorio responde de diferente manera. Y algunos autores se han atrevido a sacar información de esa pequeña parte transitoria. Eso es para mí, pues es mi concepto, ¿no? Para mí eso es muy arriesgado en realidad. Es muy arriesgado por 2 cosas. Primero, porque los anchos de banda de los medidores tienen una gran influencia sobre los transitorios. O sea que lo que el medidor le muestra es un transitorio fijo, ¿sí? Entonces, si usted quiere hacer, por ejemplo, entrenamiento, sacando información, su simulación si no tiene entrada, a menos de que usted modele la medición. Y nosotros realmente nos acostumbramos a que en cualquier un Power Factory, ya sea un ATP, ya sea un OpenDSS, pues dice, aquí hay un medidor, yo traigo la información, pero eso no pasó por un medidas transitorias que en la práctica nunca las va a tener. El riesgo de equivocarse es muy alto.
Entonces, ahí como que le contesto las tres cosas. Sí, estado prefalla, sí. Estado transitorio para mí es la visión que se puede tener. Disculpe, Y el estado clave, objetivo, es el... No, todavía no la veo. Ah, bueno. Claro, es que además ustedes tienen una ventaja en este problema, y es que si bien la falla ocurre en, digamos que en intervalos de tiempo muy cortos, la solución de la localización no tiene por qué ser así de rápida. O sea, digamos, la falla ocurre en milisegundos, pero ustedes no tienen por qué responder en milisegundos dónde está la falla. Lo que tienen que hacer es evitar equivocarse de la localización para no mandar una cuadrilla que se demoren 40 minutos en llegar y usted lo haya mandado para donde no es. Esa es la lógica. Exacto, eso es quizás la tercera respuesta. Sí, la pregunta que me faltaba era esa que usted preguntaba. Tienen que entrar las muestras en un tiempo real de los... No. Yo tengo aquí una gráfica, yo no sé si sean estas. Un minuto que me lleguen las medidas, pues no me parecen mucho porque esos son valores eficaces, ¿no? Bueno, sí, no sé si se refería como a estas. Yo tengo estas, pero no. Sí, ¿no? Pues atención previa es estable, ¿no? Sí, pues digamos que sí, pero realmente la parte transitoria, ese transitorio que se ve ahí es el transitorio técnica de cálculo, o sea, de la herramienta matemática, ¿no? Entonces, bueno, tienes en las muestras en el instante de tiempo, o sea, la forma de onda. Bueno, y yo tengo una incluso real, y después se las puedo mostrar. Es interesante, dependiendo de la causa, como el comportamiento es totalmente distinto. Mi segunda pregunta de pronto ya no tiene que ver con... ¿Qué decía Juan Manuel? Sí, que la segunda pregunta no tiene que ver ya con la parte del algoritmo de Machine Learning, sino con la caracterización del problema, y es la siguiente. Hago la pregunta porque yo no he trabajado mucho con el tema de fallas en sistemas de distribución, y es la siguiente. Digamos que uno tiene una red con una cantidad de nodos. Vamos a poner un número, 50 nodos. Y de esos 50 nodos, pues tendrá medición en un número muy reducido, digamos 4 o 5, por poner un número. Entonces la pregunta tiene que ver con la singularidad de la relación entradas-salidas, y eso tiene que ver con lo siguiente, es puede ocurrir, o sea, esa es la pregunta, puede ocurrir que yo tenga ciertas mediciones en estado estable en esos puntos de la red que yo tengo censados. Puede ocurrir que una medición de valores de estado estable ocurra para diferentes tipos de fallas en diferentes nodos. O sea, por ejemplo, puede ocurrir que yo tenga unas medidas en estado estable y ellas puedan corresponder, por ejemplo, a una falla trifásica en la línea que está entre los nodos tal y tal, pero también esos mismos valores dan si ocurre una falla monofásica entre otras líneas. O sea, puede pasar esa situación que varias medidas de estado estable puedan corresponder a fallas localizadas en diferentes puntos. Totalmente, claro que sí. Pues la variedad, y bueno, y depende de cada circuito, pero digamos que en los 50 nodos usted tiene realmente varias divisiones, sobre todo los ramales, ¿no? Ese es el punto crítico. Si fuera un circuito netamente, no, un circuito. La razón es sencilla. Coge las ecuaciones de falla que están en la Stevenson, ¿sí? Que incluso sería el análisis más simple, digamos, en una condición, digamos, balanceada, un sistema altamente balanceado. Y si usted empieza a jugar con esas ecuaciones, pues se da cuenta que si yo estoy en un punto, tengo una resistencia de falla, digamos, de 10 ohms, ahí me da unas tensiones de falla en esos 5 medidores que usted dice tener. Si usted se mueve un poquito hacia atrás, como para hacer la lógica, y ya la resistencia de falla no es de 10 ohms, sino de 8, y lo que usted movió hacia atrás, pues es quitarle impedancia, digamos, del punto de medición hasta el punto de falla. Entonces hay una compensación. Entonces la resistencia de falla es el verdadero problema. Entonces, claro, usted tiene infinitas combinaciones donde si la resistencia de falla cambia, pues hay muchos puntos en que las medidas...
pueden andar lo mismo. Y eso es el problema. Eso es entonces, en corriente varían en varios puntos, pero no necesariamente los mismos. Entonces hay combinaciones. Entonces ahí viene un problema interesante porque, bueno, ahí en mi tesis doctoral lo que abordé fue un poco eso. Digamos que ahorita lo está en la solicitud de patente justamente eso, porque entonces ahí hay que atacar primero el problema de localización óptima de medidores. ¿Buscando qué? Por ejemplo, quitar esa o minimizar ese problema. O sea, si usted coge esos 5, pero la pregunta primera que se hace es ¿dónde los voy a colocar? Usted trata de incorporar un criterio de optimización basado en X, Y razones o criterios, tratando de minimizar, por ejemplo, que unos criterios sea minimizar esa combinatoria, ¿sí? La dependencia, eso es una dependencia lineal en realidad. Pues ya usted tenga un buen criterio para seleccionar esos medidores y buscar que esa dependencia lineal sea la menor posible. Y entonces en mi tesis doctoral yo hacía eso. Pues primero hay que localizar óptimamente con unos criterios que ayuden a que mi técnica de localización, bueno, aunque en la tesis doctoral yo no llegué hasta la localización, lo que sí, y digamos inherentemente, porque el objetivo no estaba llegar hasta allá, se vio que llegamos a un punto donde en el escalón siguiente ya teníamos solucionado básicamente el problema de la localización de fallas con otro enfoque muy distinto a los convencionales o a los clásicos. Entonces es eso, o sea, uno puede localizar óptimamente medidores pensando en una técnica, ya sea de localización o en mi caso doctoral era de estimación de eventos como eventos de tensión, como esto, cuando una falla ocurre, pues usted ve que o un suelo, ¿sí? una elevación, y entonces uno logra evitar ese tipo, digamos, de problemas que complican a la herramienta. En mi caso es una, digamos, determinístico, de optimización determinística. En este caso lo que estamos haciendo con Daniel es justamente tratar de solucionar el mismo problema, pero le estamos cambiando el modelo de solución. Entonces, el modelo de problema, el modelo matemático ya no es basado, digamos, en la respuesta al modelo eléctrico, como si es en mi caso, mi tesis doctoral. Daniel está cambiando que sí alimenta, igual el modelo eléctrico alimenta la máquina, pero una vez la máquina está funcional, ella no ve un modelo eléctrico, ella simplemente ve unas relaciones de entrada-salida, qué tan cerca podemos llegar a la otra y ponerlas a competir. Eso es un poco. Vale, perfecto, súper claro, gracias. Bueno, ¿listos? ¿Ahí ven la pantalla? Sí. Bueno, entonces sigamos. Entonces terminamos con métodos basados en inteligencia artificial y seguimos a los métodos híbridos, que no es más, pues si usted ya tiene un conocimiento, entonces es relacionarlo. Entonces es combinar cada uno de los métodos. Entonces métodos basados en impedancia, complementarlos con métodos basados en el conocimiento, o ya sea métodos en impedancia con ondas viajeras, que este caso es muy poco usado, o métodos basados en la onda viajera, hacer esa simbiosis con métodos basados en el conocimiento. Entonces, pues, ¿qué ventajas tiene esto? Que, pues, digamos, el problema de la múltiple estimación que se generaba en los métodos basados en impedancia puede ser complementado y solucionado con técnicas de inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que se llama los métodos híbridos. No sé si el profe Jairo ahí tenga algo que complementarme. Bueno. No, ahí está. Sí, digamos es que los métodos de Andrés tienen una picada. Lo último que conocí de los de onda viajera es que algunas empresas como Celi venden equipos, básicamente fabricadoras que se fabrican equipos de alta, digamos, de medición, bueno, protecciones también.
esas empresas le están intentando ver la idea de, digamos, de equipos para aplicación de localización de falla no viajera. Claro, eso funciona bastante bien. Digamos que el primer escenario para probarlos es transmisión, no distribución. Pero en transmisión vi que estaban por ahí aplicando algunos, están instalando algunos. Porque en transmisión pues el problema más simple, pues hay menos cantidad de nodos, ciclos, las longitudes pues obviamente son considerables, pero yo no tengo derivaciones, digamos, en el canal. ¿Cuál es el reto de ellos? Pues ahí sí hay que identificar el transitor, tengo que tener equipos con una resolución extremadamente alta y una capacidad de procesamiento alta. ¿Por qué? Pues tienen que trabajar con el transitorio y en pocas palabras, así lo que sea, llega a la medición, no, ahí sí hay que actuar y calcular en un tiempo real, por así decirlo, y con la onda transitoria. Entonces, ahí es donde estaba el reto, básicamente, o sea, equipos que sean capaces de procesar en tiempo real y el transitorio. Entonces, en transmisión están haciendo las primeras pruebas por ahora, pero si usted va y busca en IEEE, los métodos como tal, la concepción de la investigación del método encuentra hace mucho tiempo atrás, pero implementación como tal, hasta ahora digamos que en transmisión se ve una posibilidad. ¿Okay? Listo. Bueno, continuando, entonces yo hice, pues, quería mostrarles como una pequeña revisión bibliográfica de que este problema se ha trabajado en la UIS. Entonces, como los artículos que se ha hecho, y pues empezamos, digamos, con un trabajo que hizo el profesor Gilberto Carrillo y Juan José Mora. Entonces, utilizan para localizar fallas los ANFIs, que significa redes neuronales combinadas con lógica difusa. Y ese es pues como el modelo que ellos utilizaron para solucionar el problema de la localización. Entonces, pues mostrarles que esto es un método basado en el conocimiento, o sea, es netamente basado en inteligencia artificial. No andar más en lo que ellos hicieron, sino simplemente pues la idea es mostrarles que lo que en los años pasados se ha trabajado. El otro artículo, otra publicación que hicieron acá el profe Gabriel y el profe Gilberto, ya esto es un método híbrido, entonces se puede ver acá como en el esquema del algoritmo que utilizan primero un método basado en el modelo. Entonces acá se necesitan ya fasores de tensión y corriente que alimentan este algoritmo llamado Ratandas, que es un método basado en impedancia, pero a su vez lo combinan con métodos basados en el conocimiento, que utilizan máquinas de soporte vectorial y otro modelo que llama Lambda. Y pues la combinación de estos dos algoritmos hacen pues una hibridación y vienen y hacen una localización de la falla, utilizando pues metodología híbrida. Otro artículo pues es con los mismos algoritmos, el Ratandas y el Lambda, es con un poco un algoritmo de aprendizaje y viene y hace la misma localización. Entonces también utilizando un modelo híbrido. Ahora, pues nosotros qué queremos hacer con el profe Jairo y el profe César. Entonces pues voy a contar qué vamos a hacer nosotros en nuestra investigación. Entonces todo parte pues de la idea como fundamental que cuando ocurre una falla en el sistema, esta produce una corriente de cortocircuito, que a su vez esta corriente genera una disminución en los valores de tensión de los nodos. Entonces esta disminución, ¿qué es? Un SAC, se genera un hueco de tensión. Entonces estas variables, que hay una relación entre las fallas y el SAC, ¿sí? Que el hueco es como una consecuencia de la falla en el sistema de distribución. Entonces, como basados en este fundamento y conociendo este funcionamiento físico del sistema, pues, ¿qué queremos plantear? Que con un método basado en el conocimiento, en inteligencia artificial, que hemos explorado, vamos a explorar dos técnicas, que son las redes neuronales convolucionales o las máquinas de soporte vectorial,
Las redes neuronales convolucionales es las que yo he estudiado en estos meses de la maestría. Y pues el problema es utilizar este método ¿para qué? Para hacer un problema de clasificación, que es clasificar esos valores de tensión, los huecos, en cada una de las barras del sistema de distribución. Entonces, esto un poco con el tema del Machine Learning, pues es un problema de aprendizaje supervisado, netamente de clasificación. Entonces acá pues uno dice, ya supervisado, ¿qué es? Es que el humano, la persona que lo está programando, tiene que generar etiquetas de los datos. Entonces cuando uno hace un proceso de etiquetado, ya esto entra dentro del problema de un problema de aprendizaje supervisado. Luego de hacer esa clasificación, entonces pues nosotros pretendemos reconstruir el perfil de tensión. Entonces, ¿qué es reconstruir el perfil de tensión? Pues es tener en cada uno de los nodos, tener como los valores en los que los valores que cayeran, los huecos, entonces esa clasificación de los SACs. Y teniendo esa reconstrucción del perfil, pues uno viene acá y revisa ese punto de inflexión. Entonces, ¿en qué comportamiento raro hubo en ese perfil de tensión? Y con esa inflexión de la curva, pretendemos saber cuál es la localización de la falla. Entonces, este es como el esquema, la idea general, la lógica que queremos aplicar. O sea, una perspectiva diferente para resolver el mismo problema de localizar desde otro punto de vista. Entonces, acá pues hablar un poco de lo que ya preguntaba el profe Juan Manuel, los datos de entrada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues primero cogemos del IEEE un caso base de un sistema de distribución, lo llevamos a OpenDSS, que es un software para hacer simulación de sistemas eléctricos. A través de MATLAB generamos una interfaz MATLAB OpenDSS, donde se hacen fallas aleatorias en el sistema. Entonces se hacen muchísimas fallas, una cantidad de fallas para sacar los datos de entrenamiento. De ahí vuelve el OpenDSS y me retorna los datos a MATLAB. Entonces de MATLAB llevo esos datos de MATLAB a Python, y en Python saco los sets de datos de entrenamiento y validación. O sea, estos datos en bruto que yo estoy trabajando, que era lo que preguntaba el profesor, bueno, pues yo que esos descriptores que le introduzco a mi método basado en el conocimiento. Entonces acá es donde se hace ese proceso. Yo ¿qué escojo? ¿Cuáles son las entradas? Entonces eso yo quería hacer que eso se llama ingeniería de descriptores, ¿sí? Y pues había un curso gratis también en Udemy, ayer lo vi, por si a alguno le interesa lo podemos comprar. Y es muy importante pues porque en eso es la base para que funcione el método de inteligencia artificial, en la calidad de los datos, de la información que usted... Yo estaba pensando que de pronto se podría aplicar PCA ahí, ¿no? Como para encontrar las variables más importantes, no sé, profe Jairo. Sí. Justamente hay algo interesante ahí que de pronto Daniel nos puede incluso comentar. Incluso eso salió en la revisión que ha venido haciendo Daniel, ¿no? En lo que presentó Daniel, hay algunos trabajos que inicialmente se hicieron también, no solo en localización, sino en inteligencia artificial como clasificación. De hecho, yo trabajé en pregrado justamente en uno de esos proyectos, y ahí sí simplemente era recibir información de los medidores de calidad de un circuito de distribución. Bueno, y recibir tu información de los medidores y clasificar, digamos, de acuerdo a lo que se observaba en las medidas, hacer una clasificación. Ahí, de hecho, tocaba hacer nuevamente la misma tarea, clasificadores. Entonces, esos clasificadores, análisis de descriptores. Entonces, en ese análisis de descriptores,
siempre tocaba hacer un análisis de PCA o cualquier otro análisis estadístico y trataba uno de identificar estos descriptores más relevantes. Sí. Daniel, Sí, cuando señor. estuvimos hablando, bueno, ¿y por qué Deep Learning? ¿Sí? Entonces, Daniel, ¿por qué Deep Learning? ¿Qué tiene Deep Bueno. Learning, por ejemplo, cuando usted empezó a indagar un poco más? Nosotros empezamos Deep Learning porque parecía como un tema top, ¿sí? Incluso encontramos un Hacia allá voy. artículo como cercano a esto, pero después Daniel encontró algo interesante. ¿Qué fue, Daniel? Bueno, entonces voy acá en esta parte, para allá iba. Entonces, luego de tener estos datos, que yo hago el modelado en MATLAB, en Python, entonces yo ya utilizo Keras, que es una librería de Python para utilizar Machine Learning, y de ahí aplico pues las redes neuronales convolucionales. Como en estos primeros 8 meses, solo estuve trabajando con redes neuronales convolucionales, y la segunda opción son las máquinas de soporte vectorial. Entonces, pues, si las redes neuronales convolucionales hacen parte del aprendizaje profundo, entonces, bueno, para allá voy. Entonces, pues, las redes neuronales son precisamente aprendizaje profundo. ¿Y qué es el aprendizaje profundo? Pues es un subconjunto de la inteligencia artificial, otra técnica que actualmente se está trabajando mucho. Desde el 2012 trajo pues gran atención por un problema, un concurso que hubo de reconocimiento visual a gran escala. Este problema de las convolucionales, las entradas siempre, la mayoría de veces son imágenes, es para el problema de visión por computadora, reconocimiento facial, todo este tipo de problemas de conducción automática, todo se basa en las redes neuronales convolucionales. Entonces, por eso es que son tan poderosas y pues hacen una extracción de características mucho mejor que lo que hace otras técnicas de inteligencia artificial. Entonces, bueno, las entradas a la red convolucional son una imagen, luego él pasa a hacer una extracción de características por cada uno de los kernels. Y entonces, ¿qué es esa extracción de características? Venir y hacer como un reconocimiento de patrones por partes de las imágenes. Entonces él viene, identifica por secciones. Y todo eso pues pasa por unas capas neuronales, luego pasa por un proceso de aplanamiento. Entonces aplana usted todos esos kernels y núcleos y convoluciones y viene y ya lo conecta, ¿sí?, a una red neuronal densamente conectada. Entonces, digamos, este problema es como también el hola mundo del aprendizaje profundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Son dígitos manuscritos del 0 al 9. Entonces, usted le introduce mucha información de estas imágenes, que son, digamos, de 28 por 28 píxeles, por una profundidad de 1 en este caso, porque son a blanco y negro, pero la mayoría de las imágenes son formato de profundidad 3. Entonces, es un tensor de 28 por 28 por 3, donde 3 es el formato de RGB, rojo, verde y azul. Y las salidas, entonces acá voy a tener 10 salidas, que es pues la probabilidad de que al entrar un 2, qué tanta probabilidad hay de que él me lo clasifique en la categoría que es. Entonces, teniendo este problema en mente, pues entonces nosotros empezamos a trabajar con el profe Jairo cómo aplicar este concepto ahora en los sistemas eléctricos, ¿sí? Entonces ahí está pues la complejidad y también pues la idea general. Entonces, ahora nosotros qué entradas queremos. Ahí para agregar a lo que Daniel, ahí para agregar lo que Juan Carlos preguntaba. Entonces, sí, de hecho, todos los que trabajan con técnicas de inteligencia artificial antes, cuando digo antes, en aplicaciones previas, normalmente usaban un análisis previo PCA, por ejemplo. Ahí voy. Para ponderar, digamos, mejores. ¿Así eso va? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos? Que cuando uno hace aprendizaje profundo, esas son las ventajas que él tiene, que usted no hace una ingeniería de descriptores, sino la misma red por sí sola toma los mejores descriptores, ¿sí? Entonces, cuando yo hablaba con el profe César, decía, ¿por qué es difícil la inteligencia artificial? O sea, hace unos años este problema era muy complejo por los descriptores, y decía usted, para poner a funcionar una red neuronal tenía que ser
muy inteligente, ser un buen modelador, escoger los mejores descriptores para que eso funcionara. Entonces, con el aprendizaje profundo, él en todos estos procesos, él ya está sacando las mejores características de esta foto, ¿sí? Entonces ya no tiene que decirle que cada vez que tenga acá esta colita del 2, entonces eso va a ser, yo le voy a introducir descriptores que tengan muchas colitas para que la máquina aprenda, ¿no? Ella por sí sola, en este mapeo, en esta extracción de patrones, ella ya está haciendo los descriptores por sí sola. ¿A eso iba, profe? Sí, exacto, eso iba. Sí, Daniel, bien. Sí, porque claro, nosotros, digamos, ¿qué es lo que está detrás? O sea, ¿qué es redes neuronales y qué es deep learning? ¿No? Digamos, esa pregunta todavía estamos aprendiendo en realidad. Siempre se va aprendiendo de eso. Entonces ya, claro, decíamos, oiga, entonces ahora yo con esas 6 señales que dijimos que íbamos a jugar y sacar todos los descriptores que en momentos de imaginación a uno se le ocurran, saqué 200, tendría que hacerle una ingeniería de descriptores para ver cuáles son los mejores que ayudan a la calibración de fallas. Pero Deep Learning, al parecer, coge esos 200 y es capaz de ponderar automáticamente en el entrenamiento cuál de esos 200 realmente terminan siendo importantes. Entonces, eso es una gran ventaja, es una ventaja interesante que quisiéramos nosotros pues explorar aquí en este momento. Pues eso es una de las ideas, seguir explorando en esa parte y ver cómo le va, ¿sí? Cómo le va con otra técnica pues referente. Lo otro es que la pregunta que quedaría ahí como un poco, digamos, es por qué a la electrificadora le interesan digamos, a una empresa como la electrificadora le interesa, primero, el problema, si es un problema que es de vieja data, y segundo, ¿por qué con inteligencia artificial? Según lo que ellos plantean, bueno, el problema, ¿por qué es importante? Eso sí, pues el solo ver las últimas resoluciones queda claro por qué para ellos eso es un problema cada día más importante. Es importante estar como pendientes ya como en nuestro ejercicio, digamos, profesional y sobre todo investigadores. Y a veces es salirse un poco, digamos, también del paper y ver las últimas y ver también, o sea, qué está jalonando las reglamentaciones, cuáles son los problemas que están jalonando las reglamentaciones en función de los operadores, como para entender, cuando uno quiere, digamos, llegar a la empresa, hay que entender qué es lo que a ellos les interesa ya resolver. Entonces, las últimas resoluciones CREC, lo que ha puesto en aprietos a los operadores de red es que en calidad del servicio, pues las multas o los pagos, remuneración de esas calidades del servicio, pues es lo que los está haciendo perder dinero en su negocio. Entonces ellos dicen, las fallas para nosotros sigue siendo un problema, ahora aún más porque las penalizaciones son más drásticas. Entonces por 6 horas que están, digamos, fuera de ser, pues hay que sumarle unos índices y al final están pagando un ayer. Entonces solo eso ellos dicen, nos interesa. ¿Qué hay? Preguntan a la universidad. Entonces ustedes han trabajado en esto. Entonces ahí se les dio un abanico de posibilidades. En ese abanico de posibilidades, algunas técnicas que en simulación, o digamos cuando uno ya las prueba y todo, pues parte de que tiene medidores, así lo que hablaba Juan Manuel, pues tengo diferentes medidores, la realidad es otra. Entonces hay algunas técnicas que se les presentó donde se requieren varios medidores con ciertas características. Ellos dicen, no, queremos explorar algo con los medidores que tengo, que es lo más cercano por aplicar con lo que hay. Y eso va a ser básicamente en muchas de las industrias va a ser eso. Resuélveme el problema con lo que tengo, no me pida que invierta quizás ahorita ya de entrada, deme una luz con los medidores que tengo y trate de solucionarlo con lo que hay a ver cómo nos va. Entonces después de eso pues el abanico se reduce, entonces como un primer, digamos, acercamiento, pues se adapta a lo que hay. Entonces lo que hay son medidores en cabecera solamente, uno que otro medidor, digamos, no son medidores realmente, los recolectadores realmente pues, también registran, pero ellos solo registran la corriente de falla. En un tercio de mi ramal registra ya la corriente de falla, pero solo registra corrientes. Y hay problemas porque no solo registra la corriente RMS, o sea, la forma de onda. Entonces todas esas cosas empiezan a ir apareciendo. Entonces al final digamos, pues bueno, una técnica de inteligencia artificial es algo que puede ser aplicable con lo que hay
con la información y la medición que hay, y por eso pues surgió la posibilidad de ofertar en ese sentido. Pero sí está bastante interesante, o sea, porque sí, o sea, a final de cuentas estás haciendo como un PCA él mismo, o sea, él mismo es capaz de determinar qué es importante, o sea, muy bueno. Sí. Sí, ese es el poder del famoso Deep Learning. Otra cosa para aclarar, digamos, en las primeras capas convolucionales, ¿qué hace él? Empieza a ver estructuras no tan importantes ni complejas, entonces él empieza más que todo como con los puntas de cualquier imagen, pues en este caso es un problema sencillo, pero cuando ya la imagen se complica o es otro tipo, entonces las primeras capas son generalidades básicas de la imagen. Ya en las capas más profundas ya empieza a implementar los datos más abstractos y difíciles de clasificar, para un poco contarles qué es lo que tiene estas capas convolucionales. Bueno, entonces ahora teniendo claro este problema, que son las entradas y cuáles son las salidas, pues nosotros ahora, ¿cómo es esto? Son las entradas en mi problema para la localización? Entonces, pues acá viene. Ahora, pues, ¿qué es lo que, la idea fundamental, que es tratar de formar una imagen, ¿sí? Una imagen, pues, pero que cuente con información de mi sistema de distribución. Entonces, en este caso, pues, ellos eligieron 3 descriptores. Entonces, el problema que yo en cierto momento pregunté era, pues, ¿cómo hacer esto? O sea, formar estos medidores y formar este tensor, que en este caso tiene unas dimensiones mucho más pequeñas que cualquier imagen. En este caso, digamos, está asumiendo que tienen 16 medidores en el sistema. De esos 16 medidores, pues yo los ubico de 4x4 y saco pues, los descriptores que yo quiera. En este caso, pues no más que descriptores, 3 entradas para alimentar mi red. Y las salidas, pues son 6 categorías. En este caso, pues no van a ser como en el anterior los dígitos, sino 6 mayores a 0,9, entre 0,8 y 0,9, 6 categorías en las que yo quiero clasificar mis sacs, los huecos de tensión durante la falla. Entonces, pues eso es lo que hemos tratado de hacer todos estos meses, sino que el problema es bastante complejo en este proceso de tratar de formar las imágenes para que la red neuronal convolucional las pueda asimilar correctamente. Y pues la dimensión de este tipo de entradas que es muy pequeña comparado con la de una imagen normal. Entonces, otra cosa para hablar es la arquitectura de la red neuronal convolucional. Digamos, en el problema nosotros estamos trabajando este tipo de arquitectura, 6 capas convolucionales, cada una con una cantidad de kernels, que después esto más adelante se puede andar un poquito más, explicar, digamos, el padding, que es el relleno, que yo tengo que hacer un relleno para que mi salida sea de la misma tamaño de la entrada, unas funciones de activación, que en este caso es el relú, luego pasa a la etapa de aplanamiento, entra a las capas densamente conectadas, 3 capas, entonces acá ya entra el proceso de optimización. Entonces yo utilizo un dropout, que es para que el algoritmo no empiece a memorizar y aprenda todo de memoria, sino que saque la generalidad de los patrones abstractos que tiene mi información. Entonces yo aplico como un abandono y al final pues las 6 salidas que necesito, que son mis categorías, y pues la predicción. Daniel, ¿esa arquitectura usted la encontró en la literatura? Sí, señor. Entonces, esta arquitectura viene de algo que en las redes neuronales convolucionales ya hay redes preentrenadas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron unos ingleses? ¿Qué es lo que nosotros basamos? Ellos utilizaron este tipo de arquitectura, entonces nosotros la queremos replicar. Pero ellos a su vez se basaron en algo que se llama la BGG16, que es una arquitectura ya preentrenada con millones de imágenes, y la utilizaron para resolver este tipo de problema. Ok.
Bueno, entonces ahora pues contarles un poco de cómo implementar una red neuronal convolucional en Python. Entonces lo primero que se hace es llamarla a las librerías a utilizar. Entonces pues yo estoy trabajando ahí con Visual Studio Code. Entonces digamos, lo primero que yo hago es importar de otro archivo que tengo en Python mis entradas ya procesadas, que a su vez pues tiene todo un algoritmo dentro donde hago el proceso de ordenamiento. Acá hubieron problemas porque digamos empezamos con sistemas de distribución desbalanceados, entonces no habían las 3 fases en cada uno de los nodos, entonces tocaba hacer un relleno de ceros, todo lo que es como análisis de información y manejo de información. Para acá me tuve que enfrentar a todo este tipo de problemas. Entonces después de hacer ese ordenamiento, de decir en qué barras teníamos medidores, sacar esos medidores, ponerlos en forma tensorial, en los 3 descriptores que les mostré, y ya cuando tenía todas esas entradas, pues bueno, vine acá y pues uno las importa y pues se organizan. Cuando hay problemas de Machine Learning siempre se trata de unas entradas de entrenamiento, pero a su vez también un set de datos de validación, porque hay que probar los algoritmos con datos que ellos nunca hayan visto para ver cómo les va. También pues en la parte de las entradas hay otro algoritmo que hace la parte del algoritmo pues del etiquetado de datos, que es pues hacer condicionales que me digan cada una de las barras en cuál de las 6 categorías cayó. Entonces tengo digamos 10.000 datos de fallas y para cada uno de los 10.000 datos tengo 10.000 etiquetas. Entonces son números del 0 al 6, del 0 al 5 en este caso, pues que me digan en qué cayó cada uno de los datos según la falla. Luego, entonces, pues yo trabajo con la librería Keras. Entonces, Keras es la librería para utilizar Machine Learning que utiliza Python. Para TensorFlow. Keras y Tensor, sí. Pues yo utilizo Keras básicamente. Sí, Keras es una capa de TensorFlow. Ah, bueno. A su vez, Keras, entonces el núcleo fundamental de Keras son los modelos. Entonces, y los modelos a su vez, los núcleos son las capas. Entonces, esto es el Francis Collette, que fue el que programó esto, pues lo hizo muy intuitivo y entonces uno va a construir el conocimiento a partir de esto que usted define acá. Entonces, de una vez llamadas esas librerías, pues pasa a construir su arquitectura. Entonces, todo esto pues lo tuve que aprender ahí. Entonces, hay 2 formas de uno crear una red neuronal, o sea, crear arquitecturas. Una es el modelo secuencial, que es el más intuitivo y el más fácil, donde usted pues define. Entonces, modelo que ya lo llamó, le dice modelo secuencial. Agrégueme. Entonces, la primera capa es una capa convolucional. Entonces, yo ya les había mostrado qué arquitectura quería, con 64 núcleos, donde los kernels van a tener un tamaño de 3×3, entonces entre 3×3 empiezo a hacer un mapeo de mi entrada. ¿Qué tamaño de entrada? Para este caso 16 medidores de la forma 4×4×3. Y así de esta forma secuencial empiezo a construir cada una de mis capas. Entonces después hago el aplanamiento, hago las capas densamente conectadas, hago el dropout y las 6. Entonces esta es la salida, 6 categorías, entonces tiene que tener una salida de 6. Y las funciones con las que yo activo cada una de mis capas. La otra forma es utilizando el API funcional de Keras, que es la forma más avanzada cuando usted ya tiene problemas multietiqueta, multisalida. Entonces usted utiliza el API funcional, que es pues es más avanzada, pero pues tampoco hay mucho problema y es como lo deja usted generar nuevas cosas como con más complejidad. Luego de hacer ese proceso de crear la arquitectura, uno tiene que compilar el modelo. Entonces acá ya pues que es la base del seminario, pues la optimización. Entonces eso es un problema de optimización donde yo tengo que optimizar millones de parámetros, encontrar los mejores valores para esos parámetros. Entonces, ¿y cómo has hecho para definir el loss? ¿Para qué, Juan?
para definir el loss. Estás utilizando entropía cruzada. ¿Por qué? Porque estamos tratando de replicar un artículo y en el artículo me dan las... Pero entonces todo eso es para jugar. Ya cuando encuentra uno, pues va avanzando y subiendo de nivel, entonces pues uno ya puede ir a probar cada una de estas, las métricas y el tipo de utilizador. ¿De cuándo es el artículo? Es nuevo, relativamente como el año 2019, profe Jairo, creo, 2018. Sí, 2019. 2019. Porque el año pasado, a final de año, sacaron una nueva función loss que trabaja con probabilidad, que fue la que yo mostré ahí, que sería muy chévere probarla, que es mucho más potente que esta. No sé, como para que la pruebe. Claro, toca. Y entonces, pues, ¿qué era ya trae todo esto? Que usted no tiene que ir a preocuparse por programar la entropía cruzada categórica, ello ya lo trae inmersa en sí mismo, y pues usted ya va a un nivel mucho más avanzado, pues puede entrar a modificarlo o a generar un nuevo tipo de cómo cuantificar las pérdidas. Y lo mismo con los optimizadores. En este caso utilizamos estos porque nos estamos tratando de hacer una réplica. Y el cuarto proceso ya es alimentar la red. Entonces ya tengo mis entradas, las tengo en la forma que necesito. La forma es lo más importante, ¿sí? En este caso la forma, porque si usted no le especifica la forma adecuada a una convolucional, que en este caso es alto por ancho por el volumen, ¿sí? El alto del ancho por el fondo que tiene la imagen, entonces ella no va a funcionar. Entonces en ese proceso pues sube dándole y trabajando. Entonces vengo y alimento. Las épocas son, digamos, en este caso 5 épocas. Entonces acá entra también un problema, que es que este tipo de aprendizaje profundo se necesitan las GPUs, porque hacer procesamiento de imágenes implica mucha memoria, o sea, hacer este proceso, y además, digamos, en este caso estábamos más o menos optimizando 16 millones de parámetros. Entonces el computador se demora un tiempo prolongado. Hay una función que te permite a ti medir la cantidad de épocas necesarias de tal forma que se obtenga la mejor respuesta posible. O sea, puede ser que necesites menos épocas, o puedes que no estés poniendo suficientes. Esa función te dice cuántas. Y sería en el computador de la UIS, ¿no? Probarlo, en el de supercómputo. Sí, pues eso es porque allá piden que tienen que estar en un C y el código totalmente optimizado, y pues como nosotros apenas estamos empezando. Pero pues sí, ese es un reto, o sea, que eso es prácticamente, le dicen a uno, pues trate de hacerlo en GPU. Y pues acá entonces alimento con mi entrenamiento y mi validación, y ya es ir a mirar pues los resultados, graficarlos. Entonces pues las gráficas más comunes que se encuentran pues es para el entrenamiento y validación, qué exactitud tiene mi algoritmo, mi máquina. Entonces pues acá siempre tienden a llegar al 100%, o sea, pues esa es la idea, ¿no? Llegar a exactitudes muy altas, y las pérdidas pues que tiendan a cero. Entonces acá también mostrarles otro, que es las matrices de confusión, que es algo muy utilizado en el Machine Learning. Entonces pues digamos para la primera categoría B1, entonces para el entrenamiento, ¿cuántas de las muestras? Digamos, tengo 3.971 datos de entrada para esta categoría. ¿Cuántos sí clasificó bien? ¿O cuántos él dijo que eran de otra categoría? Entonces esas son las matrices de confusión que también se hacen ahí en Keras. Y listo, no era más. Severo, está muy gomelo el trabajo. Sí, y pues ahí hay pues muchas cosas más por contar, digamos, ya con lo del aprendizaje profundo. O sea, estamos con el profe también enfrentándonos a la cantidad de datos. Entonces, cuando usted tiene pocos cantidad de datos, que es lo que les pasó a los ingleses, usted utilizar una red ya preentrenada. Entonces, cuando les expliqué como la base fundamental del proceso de convolución, que yo también hablaba con Cristian, digamos, con Camacho, que también están enfrentándose a este problema, un problema así de Machine Learning, es que
utilizando una red preentrenada. Entonces en las primeras capas él hace generalidades, ¿sí? Las esquinas, conceptos que pueden servir para cualquier tipo de problema. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Dijeron, pues no, yo no tengo 1 millón, 2 millones de datos de fallas para hacerlo. Entonces utilizó la preentrenada, la BGG16, y hacen algo que es pues un nivel avanzado, que es el tuneo fino o extracción de características de la red. Entonces el tuneo fino pues es mantener esas primeras capas que sacan las esquinas, que pueden funcionarme a mí para localizar fallas, porque al final lo que yo le estoy entrando es una imagen que no sé qué me da la imagen ahí cuando yo hago juntar los 3 descriptores, y ya solo entrenarlo, las capas más densas, las que hacen los conceptos más abstractos. Entonces yo hago un tuneo fino, yo hago una variación de de esas capas ya con los datos, con propiamente mis datos. Entonces acá hay una generalización, y entonces yo puedo acoplar problemas que no tienen nada que ver a través del tuneo fino, como clasificar imágenes, a localizar fallas, haciendo esta variación. Entonces eso también lo hemos tratado de hacer con los profes, y ahí estamos en ese proceso de investigar, porque pues no es fácil aprenderlo y llevarlo a la aplicación. No, pero muy gomelo, está muy gomelo, muy chévere, muy interesante. Sí, Sí, no sé, está muy bacano y estuvo excelente la explicación. Me parece muy chévere que estén trabajando en estos temas, porque en sistemas de distribución y, por ejemplo, en microredes, que es lo que yo trabajo, pues está pasando algo, que es que la aplicación de Machine Learning pues son como hot topics de investigación ahora. Lo bueno, entre comillas, es que nosotros, digamos, no nos metemos propiamente con la investigación del diseño de los algoritmos como tal de Machine Learning, sino la utilización de ellos dentro de un problema específico. Entonces eso obviamente hace que solamente quienes han tenido la experiencia solucionando problemas para estas aplicaciones pues saben identificar y caracterizar bien los problemas. Entonces, por ejemplo, digamos aquí en este tipo de problemas pues está la experiencia de Jairo en su doctorado, una persona que sabe mucho sobre este tema de fallas y por lo tanto es capaz de abordar y caracterizar adecuadamente el problema para usar, en este caso, pues una herramienta como Machine Learning para usarlo. Luego, digamos que el siguiente paso que hay luego de que se domine, digamos que ustedes logren dominar muy bien el Machine Learning, y que también estoy viendo yo dentro del estado del arte que se está valorando muy bien, y valorando me refiero a que últimamente hay algunos papers que están entrando sobre ese tema, es el tema del aprendizaje, pero ya distribuido, que es, por ejemplo, implementar unidades que puedan ir aprendiendo cada una por aparte, pero luego que compartan dentro de un sistema de intercambio de información distribuido parte de ese aprendizaje, para que al final un grafo completo termine aprendiendo y tomando decisiones. Entonces es muy chévere ver que se hayan metido en este tema. Yo también, por casualidades, estoy tratando también de entrar en Machine Learning, pero para la aplicación de microredes, que es ligeramente diferente y que tiene unos problemas diferentes a algo así como localización de fallas, pero pues muy bacano que se vaya acumulando experiencia en la escuela para que nos podamos apoyar y podamos hacer investigación de calidad. Chévere. Sí. Esa era... Muy gomelo. Sí, los primeros problemas pues que yo al enfrentarme, que yo le comentaba al profe Jairo, pues que nosotros nunca en el pregrado había mostrado nada de eso. Entonces cuando recién empecé a enfrentarme al problema, pues unas dificultades de llevarlo a Python, de empezar a trabajar desde cero queras, y que como ya no había un conocimiento de que alguien ya lo hubiera hecho para avanzar de una manera más rápida, pues es complejo. Y pues la idea es ya entre todos pues ir con este tipo de charlas y seminarios, pues empezar a construir y agilizar ese proceso de aprendizaje. Claro, sí me parece muy interesante. Profe, ¿iba a decir algo? No, pues también sí, felicitarlos por el espacio, también por eso es bueno de que sí se sepa que está trabajando entre diferentes integrantes del grupo.
sumar experiencias, como decía Juan Manuel, eso es bueno porque a medida que usted comparte, digamos, sus ideas, pues las experiencias de los demás le ayudan incluso a encaminar mejor sus esfuerzos y sobre todo eso, ¿no? Lograr como consolidar una investigación, pues es que en primera medida sea de alta calidad y en segunda medida ojalá que empecemos a tratar problemas de nuestro entorno, ¿no? Pues digamos que ahorita como que una idea pues fundamental ahí dentro de los profesores es que empecemos a salir a resolver problemas en la industria, a traer proyectos externos, sea por investigación o consultorías, porque hay un conocimiento, digamos, que se ha venido elaborando desde mucho tiempo. Entonces, la invitación es que también a que cada uno de ustedes en su ejercicio pues empiece como a ejercicio de investigaciones, de formación de investigador, pues también proyecte hacia un futuro en que se quiere hacer usted pues muy bueno, ¿no? Y eso pues en la medida pues le va a generar las puertas pues de llegar hacia un entorno pues a solucionar problemas con, digamos, una formación altamente calificada, y eso pues obviamente es una ventaja competitiva en el ejercicio profesional. Y bueno, no, pues les estaremos contando cómo nos va con esto. Pues Daniel es el juicioso que está ahí indagando y nos cuenta, y nosotros tratamos de aportarle ahí en lo que en nuestra experiencia tiene. Igual estamos aprendiendo todos. Y bueno, pienso que ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Perdonen ahí sí la conexión, pero es que ando por acá aislado en una finca y entonces aquí el problema de internet es la cuestión de internet más complicada. No, está bien, profe, está bien. No, sí, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, profe. No sé si de pronto alguien tenga otra pregunta, quiere agregar algo. Bueno, pues entonces si nadie tiene ningún otro comentario, yo creo que pues podemos dar por terminada la reunión de hoy. Nuevamente, muchas gracias, profe, muchas gracias, Daniel, muy chévere. Y sí, seguimos charlando ahí, está bien interesante. La próxima charla entonces queda para el martes. Creo que es la charla que va a dar el profe de Estados Unidos de optimización estocástica. Yo de todas formas confirmo la información porque en este momento no la tengo a la mano. Y si no, pues sería entonces el profe Iván. Continuamos con optimización convexa. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues la próxima reunión sería el martes a las 2 de la tarde. Entonces, quedamos ahí pendientes. ¿Listo? Listo, vale. Bueno, vale. Bien, Daniel. Gracias, Daniel. Bueno, chao, chao. Chao.